Diferencia entre nacer del agua, nacer del Espíritu Santo y ser bautizado o lleno del Espíritu Santo. Ese es el tema que vamos a considerar hoy, que vamos a entender dentro de la Biblia. Podemos hacernos la pregunta si es lo mismo nacer del Espíritu Santo o ser bautizado santo. Vamos entonces a aprendernos esta parte. Si es lo mismo nacer del Espíritu Santo a ser bautizado con el Espíritu Santo. Y el texto que vamos a considerar está en San Juan capítulo 3 versículo 5. El pasaje bíblico dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces vamos a mirar, hermanos, amigos, ¿qué es nacer de agua y del Espíritu? Vamos a mirar eso dentro de este versículo de San Juan 3:5. Vamos a mirar un contexto que es Tito 3:5. Es bueno que usemos la Biblia para que podamos entender este pasaje bíblico. Tito capítulo 3 versículo 5 muestra lo que es nacer de agua y del Espíritu cuando dice: no se fijó en lo bueno que hubiéramos hecho, sino que tuvo misericordia de nosotros y nos salvó. Mira lo que viene a continuación. En el bautismo volvimos a nacer. ¿Sí lo tienen? En el bautismo volvimos a nacer. Ahí lo dice textualmente la Biblia en Tito 3:5. Entonces esto, cuando dice en el bautismo volvimos a nacer, nos está hablando de nacer de agua. Y luego el pasaje sigue diciendo: y fuimos renovados por el Espíritu Santo. Esta renovación ocurre es en la mente de las personas y viene a través de la palabra de Dios. Entonces es en la mente, a través de la palabra de Dios, donde se nace primero del Espíritu Santo. Tenga pendiente eso. La Nueva Traducción Viviente dice: y en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Eso está en Efesios 4:23. Todo cambio llega primero por la palabra de Dios. Es ahí donde se nace primero por el Espíritu. Santiago 1:18 lo confirma cuando dice: Él de su voluntad, mire lo que dice el texto, nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Sí ve? Nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y primera de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos. ¿Qué quiere decir la palabra renacidos? Renacidos, o sea, nacer de nuevo. Doble nacimiento. Siendo renacidos, ¿por qué? Dice: por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. También podemos mencionar a San Juan 15:3, donde dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y a San Juan 6:63, donde dice: el que da vida eterna es el Espíritu de Dios. Las palabras que les he dicho vienen del Espíritu que da esa vida. Entonces, en base a esto, vamos armando nuestro rompecabezas. Y podemos decir que nacer del agua es nacer a través del bautismo en agua,
Y nacer del Espíritu es a través de la palabra predicada, la palabra espiritual, como dice el Señor Jesús. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. Recordemos que la palabra es Dios. San Juan 1, versículo 1 dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces la palabra es Dios y Dios es espíritu. San Juan 4:24 lo dice: Dios es espíritu. Entonces, si juntamos estos dos textos, San Juan 1:1 donde dice que la palabra es Dios y San Juan 4:24 donde dice que Dios es espíritu, nos da como resultado que nacer del Espíritu es nacer de Dios a través de su palabra. Y este mover ya se veía desde Génesis 3:8, donde dice que Adán y Eva oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Ahora, San Juan capítulo 1, versículo 12 y 13, quiero que lo miremos. San Juan 1, versículo 12 y 13. También muestra lo que es nacer de agua al creer y aceptar su nombre a través del bautismo. El pasaje bíblico dice: mas a todos los que le recibieron. Empecemos a analizar esas partes. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen, oiga, en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de ¿quién? De Dios. Entonces, acá podemos ver un nacimiento o fe interna por la palabra de Dios, al decir el texto: los que le recibieron y los que creen en su nombre. Cuando uno cree en Jesús y recibe a Jesús, ya esto es un nacimiento, una fe interna que viene por la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando el texto dice: más los que le recibieron, los que creen, al creer, al activar esa creencia, esa fe es como resultado a la palabra. Y eso nos lleva a mostrar una obra externa, como dice Santiago 2:18. Yo te mostraré mi fe por mis obras. No es solamente creer, sino que hay una obra externa. Y en este caso la obra externa sería el bautismo público en agua. ¿Cómo? En el nombre. Por eso el versículo dice: los que creen en su nombre. Es ahí donde uno, para mostrar que cree en el nombre de Jesús, no es solo pronunciarlo, sino permitir que se lo invoquen en las aguas del bautismo. Esto lo confirma Efesios 5:26. Efesios 5:26 dice: purificó con el bautismo de agua, oiga, y la palabra. Ahí, nacer del Espíritu, nacer de agua, es lo mismo que dice Efesios 5:26. Él la purificó con el bautismo de agua. Ahí está nacer de agua. Y luego dice: y la palabra. ¿Sí ve? Entonces, con esto pasamos a ser hijos de Dios, nacidos de nuevo, nacidos de agua y nacidos del Espíritu, o sea, nacidos de Dios, como leímos en San Juan capítulo 1, versículo 13, donde dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de Dios, ni de voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Dios es espíritu, y al ser engendrados o nacidos nuevamente por Dios, quiere decir que hemos nacido del Espíritu. Ahora, hay una parte importante que no podemos dejar escapar de esto del nuevo nacimiento allá en San Juan capítulo 3. Y es que el nuevo nacimiento tiene dos divisiones, que son la de San Juan 3, versículo 3, y la de San Juan 3, versículo 5. El versículo 3 es cuando el Señor dice a Nicodemo: el que no naciere nuevo no puede ver. Le está hablando de los ojos, ver el reino de Dios. Y ya en el versículo 5 le dice: el que no naciere de agua y espíritu no puede entrar. Entonces, estas dos divisiones tienen que ver con eso. La primera es ver
y la segunda es entrar, ¿cierto? Entonces, la primera división, como estoy diciendo, tiene que ver con el nacer del Espíritu. ¿Cómo así? O sea, para uno ver es cuando empieza a experimentar ese cambio interno que se ve en las personas y que, movidos por la predicación de la palabra de Dios, nos empieza a llevar a mostrar los frutos del arrepentimiento. Mateo 3 versículo 8, Mateo 7 versículo 17 lo dice. Frutos de arrepentimiento, cuando Juan el Bautista dice, hace pues frutos dignos de arrepentimiento, y esto viene a través de la palabra de Dios. Y también cuando uno empieza a nacer a través del Espíritu, a través de la palabra, empieza no solo a mostrar frutos de arrepentimiento, sino que también empieza a mostrar el fruto del Espíritu Santo, como está en Gálatas capítulo 5 versículo 22 y versículo 23. Esto es a lo que se refiere el apóstol Pablo en Romanos 8:9, y es bueno recalcar este punto. Romanos 8:9, cuando dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El apóstol Pablo está haciendo énfasis precisamente a esto, a tener este nacimiento por el Espíritu, pero mostrado a través de los frutos del arrepentimiento y del fruto del Espíritu Santo. Porque hay quienes malinterpretan este texto y condenan a las personas porque no han sido bautizadas con el Espíritu Santo, pero el Espíritu de Pablo en este versículo no es eso, sino lo que estamos hablando. Después vamos a hablar a fondo también lo que es el bautismo del Espíritu Santo, que es un tema bien importante y que también es bíblico, y pues vamos a tocarlo después de explicar en la próxima edición. Vamos a hablar un poco de esto. Lamentablemente hoy en día hay muchos cristianos que tienen los dones del Espíritu Santo, que es un anticipo de Dios, según Efesios capítulo 1 versículos 3 y 14. Pero a pesar de tener los dones del Espíritu Santo, carecen de los frutos de arrepentimiento y del fruto del Espíritu Santo. Les pasa lo que el mismo Pablo dice en 1 Corintios 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, que son dones, y no tengo amor, que es fruto del Espíritu Santo, dice, soy como un pedazo de metal ruidoso, soy como una campana desafinada. Entonces el apóstol está diciendo que es muy bueno tener los dones del Espíritu Santo, pero acompañados del fruto del mismo Espíritu Santo. O sea, tener ese poder espiritual acompañado de un nuevo nacimiento a través del Espíritu genuino que muestre el fruto del Espíritu Santo. Porque triste y lamentablemente, según la Biblia enseña, que muchos cristianos pueden condenarse así tengan los dones del Espíritu Santo. ¿Cómo le parece a usted? ¿Dónde dice eso, pastor? En San Mateo 7:22 lo dice. Allá dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Ahí aparece el primer don, el de la profecía. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Ahí aparece el don de la liberación. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Otro don, hacer milagros. ¿Y qué les dirá el Señor a estas personas que hicieron uso de los dones? En el versículo 23, el Señor les dirá, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cristianos llenos de dones del Espíritu Santo, pero sin el fruto del amor y sin el fruto del Espíritu Santo. Son los frutos de arrepentimiento y el fruto del Espíritu Santo lo que nos garantiza el cielo. Los dones nos dan poder, según Hechos 1:8, recibiréis poder. Los dones nos dan ministerio, según Efesios 4:11. Y esto es bueno y necesario procurar alcanzarlos para seguir desarrollando el ministerio de Jesús a través de su cuerpo místico, que es la iglesia.
Es importante y vamos a tocar ese tema sobre los dones y el bautismo del Espíritu Santo. Pero es el fruto del Espíritu Santo el camino más excelente a seguir, según lo enseña 1 Corintios 12, versículo 31. Hay mucho que decir de esta parte, pero no es el tema de hoy. Entonces continuemos, vamos a la otra división del nuevo nacimiento, que tiene que ver con entrar. Recuerde, ver y entrar. Eso se ve en el versículo 5 de San Juan 3. Y para entrar es necesario ya el agua del bautismo. San Marcos 16, versículo 16 y versículo 17 lo dice claramente. Dice, los que creen en mí. Ahí viene la pregunta. ¿Cómo así uno para creer en el Señor? Para uno creer en el Señor tiene que venir una predicación. La Biblia dice claramente en Romanos que cómo invocarán a aquel en el cual no han creído. Y cómo creerán en aquel del cual no han oído. Y cómo oirán si nadie les predica. Para que una persona crea en Jesús, primero tiene que oír la palabra. Nacer del Espíritu por la palabra. Entonces el texto dice, los que creen en mí. Ahí aparece nacer del Espíritu por la palabra. Y luego dice el texto, y se bauticen. ¿Qué sería eso? Nacer de agua, como leímos en Efesios ahorita, que por el bautismo volvimos a nacer. Entonces dice, serán salvos. Ya esto se llama entrar. Ahí está claramente en San Marcos. Los que creen en mí y se bauticen serán salvos. Nacer del Espíritu, nacer del agua y entrar. Luego el versículo 17 dice, los que confíen en mí y usen mi nombre podrán hacer cosas maravillosas, podrán expulsar demonios, podrán hablar en nuevas lenguas. Esto ya sería ¿qué? Bautismo del Espíritu Santo. Entonces mire que en San Marcos está claramente la separación entre nacer del Espíritu y ser bautizado con el Espíritu Santo. No es lo mismo. Nacer del Espíritu no es lo mismo que ser bautizado con el Espíritu Santo. Entonces el versículo 17 dice, los que confían en mí y usen mi nombre podrán hacer cosas maravillosas, expulsar demonios, hablar en nuevas lenguas. Ahí aparece el bautismo del Espíritu Santo, que es algo muy importantísimo. El bautismo del Espíritu Santo es una de las 22 doctrinas fundamentales y cuya única señal visible y auditiva de que una persona fue bautizada con el Espíritu Santo es la señal de hablar en otras lenguas, según Hechos capítulo 2 versículo 4, Hechos capítulo 10 versículo 46 y Hechos capítulo 19 versículo 6. Si una persona dice que fue bautizada con el Espíritu Santo, pero no tuvo esta señal visible y auditiva, esta persona solo recibió una experiencia personal maravillosa con Dios, pero no ha sido aún bautizada con el Espíritu Santo, aunque es posible que ya haya nacido del Espíritu a través de la palabra. Entonces, como podemos ver en la Gran Comisión de San Marcos, se observa claramente el nuevo nacimiento del Espíritu, agua, que es en el nombre, y el bautismo del Espíritu Santo con sus dones, junto con su señal inicial de hablar en otras lenguas, algo que en Hechos 2.38 se le da un cumplimiento. Hechos 2.38 quiero que lo consideremos, donde dice, Pedro les dijo, mire lo que les dice Pedro, 1, arrepentíos. ¿Qué es esto? Es fruto al nacer del Espíritu por la palabra, el arrepentimiento. Y después de producir ese arrepentimiento, porque ya nació por la palabra, dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Ya acá viene nacer de agua. Y recibiréis el don, no dice los dones, sino el don del Espíritu Santo, que está haciendo énfasis al bautismo del Espíritu Santo. Una vez más nos hace separación, Hechos 2.38, de que nacer del Espíritu y ser bautizado con el Espíritu Santo es totalmente diferente. Todo esto
sucedió en la vida de Cornelio. Quiero ponerlo como ejemplo para ir terminando este tema. Cornelio, allá en Hechos 10, dice que nació del Espíritu. Eso se ve en el versículo 2. ¿Por qué? Porque dice que Cornelio era piadoso y temeroso a Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Esto es algo que hace una persona ya nacida del Espíritu, ya tocada y transformada por la palabra de Dios. Sin embargo, el versículo sigue diciendo, en el versículo 44 y 46 del mismo capítulo 10 de Hechos, dice que allí este hombre fue bautizado con el Espíritu Santo. Dice que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, sorprendidos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces, ya en estos versículos, este hombre es bautizado por el Espíritu Santo. No es nacido por el Espíritu Santo ahí, es bautizado por el Espíritu Santo, porque ya en el versículo 2 muestra que el hombre ya tenía un nacimiento espiritual, ya tenía un fruto del Espíritu Santo. Y en el versículo 47 y 48 ya viene la otra etapa, que es nacer de agua. Pedro dijo: ¿puede acaso alguno impedir el agua? ¿Ves? Para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Qué bonito. Nuevamente aparece ahí la aclaración de que es nacer de agua, nacer del Espíritu y ser bautizado con el Espíritu Santo y su señal inicial de hablar en otras lenguas. Entonces vamos a darle una conclusión a esto en 3 puntos para terminar. Conclusión número 1. Nacer de agua es cuando te bautizas o te bautizan en agua en el nombre de Jesús. Ahí naces de agua. 2. Nacer del Espíritu es cuando la palabra de Dios te cambia y te transforma al punto de llevarte a mostrar un fruto del Espíritu Santo visible y unos frutos de arrepentimiento. Y 3. Ser bautizado con el Espíritu Santo es cuando hablas en otras lenguas y recibes dones, ministerios y poder. Espero que haya sido de bendición este breve pensamiento. Vamos a estar a la próxima hablando más a fondo de lo que es el bautismo del Espíritu Santo y los dones. Que la paz del Señor Jesús les bendiga grandemente.